Estoy en un otoño en Armenia. Esto es muy loco. Yo jamás me imaginé que iba a terminar haciendo este tipo de cosas, pero me siento demasiado feliz. Siento que estoy cumpliendo un sueño que no sabía ni siquiera que era posible vivir. Hola a todos, soy Sharon y bienvenidos a mi viaje. Soy de Ecuador, pero una visa rechazada en Turquía convirtió mi visita familiar en un viaje de meses. Así que decidí no rendirme y mi nuevo plan es recorrer el Cáucaso y los Balcanes, así como lo escuchas. Lo estoy haciendo con voluntariados para economizar al máximo y descubrir cada rincón. Una locura que recién empieza. Si quieres ver hasta dónde me lleva este viaje, no te pierdas esta sección. Y hoy nuestro destino es Armenia. Vamos a explorarlo. Buenos días a todos, son las 6:30 de la mañana. Tengo programado salir de este Airbnb a las 8 de la mañana como máximo, porque mi bus a este hermoso atractivo turístico, que es como una mini Atenas, sale a las 9 de la mañana. Así que voy a tener 3 outfits elegantes, lindos, que se vean instagrameables. Outfit 1, a ver si me pongo esto así, y ahí ya tenemos un outfit elegante, lindo. Ahí. Este sería el outfit 2, que se ve como que así, con botas y todo. Y el outfit número 3, que sería así. Yo luego me ven bien en las fotos, pero ya saben de dónde salieron estos inventillos. Ahora procederé a hacerme un maquillaje súper rápido. Opté por este tipo de peinado porque considero que es mucho más cómodo que llevar el cabello suelto, para evitar problemas con el viento y demás. Me puse aretitos dorados, que son los que compré en Temu. No sé si vieron el video donde hice un unboxing. Y pues opté por un maquillaje natural, pero un poquito de color en los labios, que es básicamente el maquillaje que me hago siempre. En este punto llevo ya 2 días en Armenia, en Yerevan específicamente. Estuve hospedándome en un Airbnb que es privado, con una habitación solo para mí. Y ahora me voy a dirigir a un hostal cápsula, que son camas que compartes ambientes con otras personas. Es súper pequeño, pero es cerca del centro de la ciudad. Hemos hecho la primera parada, un mirador espectacular, no tienen idea de la maravilla. Esa es la vista que tenemos. Oigan, estamos en un monasterio cavado literalmente en roca. Las paredes son una cueva que se cavó, se labró para hacerla. Miren esto, es literalmente cavado una roca que se cavó para hacer una iglesia. Es impresionante, es una locura. Se dice que aquí se guardó la lanza con la que hirieron a Jesucristo. Loquísimo. A diferencia de las cuevas de Capadocia, esta es piedra, roca pura, no es como la roca suave de cavar de Capadocia. Es wow, impresionante. Hemos visitado el famoso monasterio de la lanza, que es donde, según la tradición, se conserva la lanza con la que hirieron a Jesús en la crucifixión. La verdad me he quedado impresionada. Hay como una fuente de agua natural donde se dice que tiene propiedades milagrosas. Hay muchas similitudes. Por ejemplo, aquí vemos las similares a las churchelas de Georgia. Sí, son bastante parecidas. Oh, thank you. Thank you. Walnuts, apricot. Me encantan. Pomegranate, grapes. Delicious. Perska, walnuts, honey. Oh. Ruski можно? Interesting. Это walnuts, honey. Propa. Walnuts, honey. Nuts. Это фига, это малина. Apricot, brun. Cáscara de naranja, orange. No, This is it's not. perska. Peach. Oh. Peach. Yes, I understand. Walnuts, honey. No sugar.
Natural. Wow. Delicious. Dollar, no problem. Euro, dollar, dirham. Oh, okay. Thank you so much. Thank you so So delicious. Pan tradicional armenio. Se dice. I'm so sorry. Yes, this is different. Eso es. Cuando tiene este brillo en la parte exterior se dice que es fresco. Entonces, muy bueno. Miren, pan tradicional. Vamos a probar. Thank you so much. Oh, está caliente, qué rico. Les cuento que no alcancé a desayunar, pero aquí me dieron pancito, así que ya relleno un poquito, amago un poquito el estómago. Está muy rico, está calientito. Es momento de visitar el templo de Garni. Fue construido en el siglo I después de Cristo. Es el único templo pagano grecorromano conservado en Armenia y en todo el Cáucaso. Fue dedicado al dios del sol Mir y destruido por un terremoto en 1679. Fue reconstruido con las mismas piedras en los años 70. Cerca de esta zona se encuentran restos de la Segunda Guerra Mundial y este monumento a Mamá Armenia hace referencia a todas las mujeres que salieron a luchar y salieron con armas en la Segunda Guerra Mundial para defender a su país. Wow. This is also food of our soldiers because it's very easy to carry. They could hide in secret places and take with them too. Una de las cosas que más me llamó la atención es la técnica para realizar el lavash, que es el pan tradicional armenio. Es una tradición que la realizan solamente las mujeres armenias. Una locura, miren cómo una de ellas estira rápidamente la masa, mientras que con un nivel de técnica y profesionalismo, la señora mayor pues coloca la masa encima de esta especie de molde que tiene una cobertura de tela, no sé cuál sea el relleno, pero tengo entendido que hacen la masa con un fermento orgánico natural. Esto hace que funcione como levadura y pueda extenderse fácilmente. La cocción es súper rápida, el horno es sumamente caliente y pues aquí podemos observar cómo ellas hacen entre 300 a 400 piezas al día como mínimo. Bueno, vamos a degustar este lavash. Bueno, nos encontramos en el monumento Cascada, algo así, que es como una de las zonas principales, atractivos principales de aquí de Armenia, de Yerevan, del centro. Esa que está acá es literalmente un gatito con la lengua afuera, es muy lindo, muy tierno. No sé a qué se deba ese monumento, a un gato gordo. Vamos a leer ahorita que lo pienso, deberías leer. Aunque me imagino que está en armenio y no se entiende un carajo, pero nada perdemos. Dice... En ese punto, cuando me acerqué a leer, estaba todo en armenio y no lograba entender nada, pero luego investigué y efectivamente son esculturas de nuestro famosísimo y querido artista Botero. Es un orgullo tener artistas de tan alto renombre presentes en esta plaza maravillosa aquí en Armenia. Les dejaré por aquí la información porque existen 2 gatitos de Botero, si no me equivoco, en Estados Unidos, en Armenia y en Medellín. Qué bacán haber podido observar de cerca una obra de nuestro querido artista colombiano Botero. Sin duda alguna, Armenia también es un país muy rico en historia, muy rico en cultura y aunque parece muy pequeño, también tiene lo suyo, tiene sus raíces. Como todo país tiene mucho que contar y tiene muchísimo que enseñarnos. Armenia es el primer país en el mundo en haber adoptado el cristianismo. En el anterior video que subí acerca de Georgia, pues sí, este dato estaba equivocado porque en el año 301 fue cuando Armenia adoptó oficialmente el cristianismo. El símbolo más poderoso es el monte Ararat, que se dice que fue donde se posó el arca de Noé, aunque ahora le pertenece a Turquía.
Actualmente se sabe que no existe muy buena relación entre Turquía y Armenia. Este es un tema muy delicado de tratar. Armenia también tiene un lado muy doloroso. Durante años, en la Primera Guerra Mundial, pues los armenios fueron perseguidos por el Imperio Otomano. Millones y millones de armenios fueron expulsados y murieron dentro del antiguo Imperio Otomano. Para los armenios este hecho representa una de las tragedias más grandes de su existencia. En Turquía, sin embargo, el tema se interpreta de manera distinta. Muchos consideran que fue una consecuencia natural de la guerra. Yo estuve hablando con algunos de los amigos de mi chico y ellos me comentaban, personas sumamente inteligentes, ellos me comentaban su perspectiva y pues ellos dicen que sin lugar a duda esto fue algo que los marcó históricamente a los armenios, pero no existen datos exactos de cuántas personas murieron en esta tragedia, pero llamarlo genocidio a ellos les parece un poco fuerte. Quizás el término no es el correcto porque estarías comparando a los turcos con los nazis, entonces no es el término adecuado. Es la perspectiva que ellos tienen. Aún no se acepta en Turquía que ellos hayan hecho esto y para los armenios pues esto es una ofensa porque lo mínimo que deberían hacer es reconocer que lo hicieron o reconocer que fue un genocidio, ¿no? Por otra parte, tengo entendido que hubo un conflicto con Azerbaiyán, entre Armenia y Azerbaiyán, y Turquía decidió apoyarlos, entonces por eso aún se mantienen como esta aspereza, esta energía, este ambiente de rivalidad. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por quedarse hasta el final, no olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios y mucho amor. Nos vemos en un próximo video. Muchos besos, abrazos y bendiciones. Chao, chao.